el Señor. Podemos decir, obedecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Bendito el Señor, aleluya. Gracias a Dios porque estamos una vez más en su santuario. Bendito el Señor. Y les pido, verdad, que mantengamos en oración a nuestra hermana Juanita para que Dios restaure sus niveles de azúcar en sangre. También a nuestro hermano Joel, bendito el Señor. Hoy Dios lo libró, verdad, de una muerte segura. Bendito el Señor. El ángel de Dios estuvo con él y evitó, verdad, que un poquito más el golpe a la derecha, y quizá nuestro hermano, verdad, no estaría entre los vivos. Bendito el Señor, pero santo es el Señor. Dios lo cubrió y gracias a Dios nomás, verdad, trae la quebradura de su hombro izquierdo, su clavícula izquierda, y una esguince, verdad, en su tobillo derecho. Bendito Dios, pero gracias a Dios está perfecto mi hermano Joel. Bendito el Señor, aleluya, por la gracia, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor, aleluya. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es misericordioso. Bendito el Señor, aleluya. Y antes de que entremos, hermano, a la palabra de Dios, tenemos dos niñas hermosas, amén, hijas de nuestro hermano Sebastián, nuestra hermana Laura, que están aquí. Bendito Dios, y vamos a presentarlas en el nombre del Señor. Voy a pedir, verdad, que pase, verdad, Lauren Zahani Vaca Dueñas y Enia Scarlett García Dueñas. Bendito el Señor, juntamente con sus padres. Bendito Dios, aleluya. La Escritura nos narra que andando el Señor Jesús en su ministerio, los padres llevaron a los niños al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, para que el Maestro los tocase y los bendijese. Y los discípulos, verdad, pues queriendo evitar trabajo a su Maestro, verdad, dice que le riñeron a los padres, pues diciendo, no, Maestro está ocupado, llévenselos. Bendito el Señor. Mas sin embargo, verdad, el Señor Jesucristo se percata de eso y les dice, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y mandó llamar a los niños, verdad, y puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Bendito el Señor. Y aquí tenemos, verdad, a dos hermosas niñas, a Lauren, Scarlett. Bendito el Señor, juntamente con sus padres. Bendito Dios, nunca es tarde para presentar a los hijos ante Dios nuestro Padre, aleluya, porque es una protección para nuestros hijos. Bendito el Señor Jesucristo. Así de que yo le voy a pedir que usted se ponga en pie. Bendito el Señor, aleluya. Ellos ya no están recién nacidos para levantarnos, verdad. Bendito el Señor, como se levantó el Señor Jesucristo por el anciano Simeón. Pero el que bendice sigue siendo el mismo. Bendito el Señor, el que cubre sigue siendo el mismo. Bendito el Señor, así de que ayúdenme a orar. Bendito el Señor Jesucristo. Bendito su nombre, para que Dios obre en estas niñas y en este hermoso matrimonio. Bendito el Señor Jesucristo. Oremos. Amantísimo Padre, Dios eterno, majestuoso Señor, en estos momentos, Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre. Tú eres grande, Señor. Tú eres misericordioso.
digno de adoración, digno de alabanza. Yo vengo, Señor, ante ti, Padre, a presentarte estas hermosas criaturas. Señor, aleluya. Te presento, Señor, a Lauren, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú la guardes, que tú la protejas, Señor. Que tú seas, Señor, sobre ella, Padre. De los pies a su cabeza. De su cabeza a los pies, Padre. A Scarlett, Señor, también, Padre. Cúbrela de su cabeza a los pies, de sus pies a su cabeza, Señor. Protégelas, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Tú, Señor, las mandaste con amor, Padre, porque bendición de los padres son los hijos. Y tú mandaste a estas hermosas criaturas, Señor, a este hogar, a este matrimonio, nuestro hermano Sebastián, Señor, nuestra hermana Laura, Padre. Y aquí están, Señor, estas hermosas niñas. Señor, yo te las presento, Padre, para que tú, Señor, las guardes, las protejas, las cubras, Padre Santo, y les des, Señor, a tus hijos la sabiduría, la ciencia y la gracia, para instruirlas, Señor, conforme al conocimiento de tu palabra, y también, Señor, para suplirles del sustento, de la provisión, Señor, de lo que estas criaturas necesiten, Señor. Pero todo viene de arriba, Señor Jesucristo, aleluya. Así de que, Padre, yo te las presento. Y te presento, Señor, a sus padres. En el nombre de Jesús, Señor, que los cubras. En el nombre de Jesús, Señor, que les des victoria. En el nombre de Jesús, Señor, que seas con ellos. En el nombre glorioso de Cristo, Padre. Los cubro, Señor, con tu manto de amor, Padre Santo, aleluya. Así como la gallina, Señor, mete sus polluelos debajo de sus alas, Señor, y nada pasa, porque hay protección. En este matrimonio, Señor, hay protección, hay bendición, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, yo los bendigo, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, mi Señor Jesús, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Aleluya. Y hoy vamos, hermano, a estar, bendito el Señor Jesucristo. Vamos a estar los jueves dando unas breves enseñanzas, bueno, no tan breves, amén. Bendito el Señor, pero creo que es necesario que muchos, ¿verdad?, conozcamos algo, bendito el Señor. Y hoy vamos a iniciar, hermano, con el texto, ¿verdad?, en San Juan 5:39. Amén, Dios bendiga a los niños. San Juan 5:39 nos dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, bendito el Señor. Amén. Pero ¿cómo conocer, hermano, y cómo escudriñar algo, bendito el Señor, que desconocemos? Bendito Dios. Por eso hoy vamos, hermano, a estudiar el tema conociendo las Escrituras. Y dentro de lo que es, ¿verdad?, el conocimiento de un policía, de un judicial, de un militar, del manejo de armas, porque lo que usted trae en su mano es un arma. Aleluya. Bendito el Señor. Se les ayuda, hermano, a conocer su arma, a identificarse con su arma, para saber usarla, pero no solo usarla, sino saber, hermano, limpiarla y desarmarla, bendito el Señor. Amén. Así de que vamos a ver, hermano, ese hermoso tema, conociendo las Escrituras, bendito el Señor. Quizá digan, no, pues ya lo conozco y se llama Biblia. Vamos a ver que no la conocemos tal cual, bendito el Señor. A ver, tome su lugar, bendito el Señor.
La Biblia viene, ¿verdad?, de un vocablo griego llamado biblos, que significa los libros, bendito el Señor, o el libro. Entonces ahí viene, ¿verdad?, Biblia. Entonces es un conjunto de libros, bendito el Señor, aleluya. Y usted la conoce, ¿verdad?, la Biblia que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, bendito el Señor. Amén. Entonces, aquí tenemos los dos testamentos. El Antiguo, el que se refiere a la ley, y el Nuevo Testamento, el que se refiere a la gracia, bendito el Señor Jesucristo, aleluya. El Antiguo Testamento, hermano, fue escrito, óigalo bien, bendito el Señor, en arameo, un idioma caldeo que era el que se hablaba en aquellos tiempos, desde allá, ¿verdad?, donde Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, tu parentela, bendito el Señor, que se usaba, ¿verdad?, en Babilonia también, bendito el Señor, y que los propios hebreos tuvieron que aprender también en su exilio, bendito Dios. Pero el Nuevo Testamento, hermano, dirá también, no, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué no en arameo, bendito el Señor? Si hablaban en arameo, usted miró la película, ¿verdad?, La Pasión de Cristo, que se hizo en el idioma arameo, bendito el Señor, no en hebreo, sino en el idioma arameo. ¿Por qué no traducirse el Nuevo Testamento en el arameo o en hebreo? Se escribió, hermano, en griego, porque en ese momento, bendito el Señor, el imperio griego, la sabiduría de los griegos, el conocimiento de los griegos, a pesar de que ya gobernaba el cuarto imperio, el imperio romano, los griegos, ¿verdad?, tenían acaparado el conocimiento a nivel mundial. Entonces se escribió, ¿verdad?, en lugar del latín, que era el romano que se hablaba, se escribió el Nuevo Testamento en el idioma griego, bendito el Señor. No en arameo, no en hebreo, sino en griego, bendito el Señor. Era el idioma que en todo el mundo se usaba, en el mundo de aquel tiempo. Por ejemplo, hoy en día, ¿verdad?, el idioma que más se usa en el mundo, pues es el inglés. Y después del inglés, el mandarín, el chino. Bendito el Señor. Entonces, hay una diversidad de idiomas. Bendito Dios, y ahora la Biblia, ¿verdad?, pues está hecha y traducida a no solo a todos los idiomas que hay, bendito el Señor, sino también a todos los dialectos, la gran mayoría, bendito el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos esos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en lo que se conoce como la Biblia, que significa el vocablo, ¿verdad?, que viene del griego biblos, Biblia, el libro o los libros, bendito el Señor Jesucristo. Entonces la Biblia, hermano, es un documento muy antiguo, bendito el Señor Jesucristo. Los primeros 5 libros que se conocen como el Pentateuco del Antiguo Testamento, Pentateuco, Penta 5, bendito el Señor Jesucristo, se le atribuyen al escritor, hermano, Moisés, bendito el Señor. La gran mayoría de los eruditos, ¿verdad?, atribuyen a Moisés
los primeros 5 libros, bendito el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos? Que los conoce: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, que habla, ¿verdad?, de los principios de la creación del mundo. Éxodo, que nos habla, ¿verdad?, de la salida de la esclavitud del pueblo. Bendito el Señor. Levíticos, ¿verdad?, donde se les da la ley, que viene su nombre, ¿verdad?, de la tribu de Leví. Bendito el Señor. Y Números, que es donde se dan, ¿verdad?, las leyes. Y Deuteronomio, que significa repetición de la ley, donde se da una repetición de lo que se les había dado. Bendito el Señor. Entonces, ahí están los primeros 5 libros llamados Pentateuco o Torah o Ley. La Torah, cuando usted escuche la Torah o la Ley, se refiere al Pentateuco. Los primeros 5 libros de su Biblia del Antiguo Testamento. Antes, en el tiempo de Jesucristo, no existía el Nuevo Testamento. Pero bien, cuando el Señor Jesucristo se refiere a las Escrituras, por eso el texto que tomamos ahorita, Juan 5:39, esta escritura en el Nuevo Testamento no existía. Amén. Recordarán en la parábola del rico y Lázaro, que nos presentan, ¿verdad?, a un rico sufriendo, y que le dice el rico, ¿verdad?, Abraham, manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua, porque soy atormentado en una llama. Dijo: no, ni tú puedes venir ni él puede ir. Dijo: pues entonces envían a alguien a que les prediquen a mis hermanos, a mi familia, para que no vengan aquí. ¿Qué le dijo aquel varón? A Moisés y a los profetas tienen, que a ellos oigan. ¿Estaba Moisés vivo? ¿Estaban los profetas vivos? ¿O a qué se refería? Se refería a la Escritura. Amén. Al Antiguo Testamento, bendito el Señor. Que a ellos, que se fueran a escudriñar, que se fueran a buscar. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la Escritura, bendito el Señor, fue inspirada por Dios y escrita por hombres. No fue escrita por extraterrestres, como por ahí alguien quiere hacer saber el libro de duda, ¿verdad? No. Fue escrita por hombres inspirados por Dios, bendito el Señor Jesucristo. Y toda escritura dice que es útil para enseñar, para corregir, redarguir. Amén. Amén. Toda la escritura, bendito el Señor. Y tenemos la palabra más perfecta y más penetrante que toda espada de 2 filos, bendito el Señor Jesucristo. Entonces, fijémonos bien, hermano, cómo esa escritura que nosotros tenemos en nuestras manos y que casi no le damos uso. Amén. ¿Que qué? Que casi no le damos uso. No sabemos manejarla, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Cuando esa escritura dice que no fue traída por voluntad
humana, bendito el Señor, sino que los santos hombres, siendo inspirados por Dios, amén, por el Espíritu Santo, escribieron. Y escribieron para nuestro conocimiento. Bendito el Señor, aleluya, amén. Entonces, tenemos esos libros. ¿Cuántos han oído hablar de los libros canónicos y libros apócrifos? Amén. Los libros canónicos son los que están reconocidos dentro del canon bíblico antiguo. Y los llamados libros apócrifos originalmente fueron 17 libros que se incorporaron en la Biblia Vulgata latina, pero que poco a poco fueron saliendo, y actualmente quedan solamente 10 libros o 11 libros en la Biblia, ¿verdad?, católica. Apócrifo significa falso. Entonces, ¿por qué no están dentro del canon bíblico original? Porque nunca el Señor Jesucristo mencionó jamás en las Escrituras a esos libros. En cambio, los otros libros, ¿verdad?, si habla de Isaías, si habla de Jeremías, si habla de Ezequiel, si habla de Joel, pero no habla de Baruch, no habla de Tobías, no habla de los Macabeos, no habla, ¿verdad?, de Susana. Bendito el Señor, ni el canto del joven y el dragón. Entonces, esos libros que no están dentro del canon bíblico se les llama libros apócrifos. Y eso solamente lo va a encontrar en la Biblia católica, en el Antiguo Testamento. En la Biblia cristiana o protestante no los va a encontrar, bendito el Señor Jesucristo. Entonces, esos libros fueron incluidos por la Iglesia Católica a través de sus concilios. Y hoy en día no nomás hay esos. Hoy, ¿verdad?, han sacado el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Enoch. Entonces se sacaron muchas cosas que no están dentro del canon bíblico. Y si no están dentro del canon bíblico, son falsas, bendito el Señor Jesucristo. Entonces el Antiguo Testamento, tal como está dentro del canon bíblico, son 39 libros. ¿Cuántos? 39 libros. Y el Nuevo Testamento, 27 libros, que en total hacen 66. Amén. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, bendito el Señor. Y los primeros 5, ya decíamos, son el Pentateuco, o la Torah, o ley, bendito el Señor Jesucristo. Luego vienen, ¿verdad?, dentro de su utilidad, porque la Biblia tiene una estructura y tiene sus propias características, bendito el Señor Jesucristo. Después de la Torah o ley, bendito el Señor, tenemos los libros llamados históricos. ¿Cuáles son esos libros históricos que siguen después, ¿verdad?, del Pentateuco? Los siguientes libros, ¿verdad?, después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el Pentateuco, vienen los libros
históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, que hablan de la historia del pueblo de Israel. Por eso se les conoce como libros históricos, bendito el Señor, aleluya. Luego vienen los libros poéticos. Amén. Los libros poéticos están compuestos por el libro de Job, que se dice que es el más antiguo de los libros que se escribieron en el libro de Job. No se sabe, ¿verdad?, quién lo escribió. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces, Salmos de David y los otros libros, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares son del sabio Salomón. Dentro de esto, la Iglesia Católica mete el Eclesiástico, pero es un libro, ¿verdad?, apócrifo, bendito el Señor Jesucristo. Luego vienen, hermanos, los libros proféticos. Toda la Biblia es profecía, desde luego. Pero dentro de los libros proféticos tenemos que se dividen también en profetas mayores y en profetas menores, dado por la extensión de lo que ellos escribieron, bendito el Señor. Entonces tenemos muy pocos profetas mayores, bendito el Señor. Amén. Y más profetas menores, bendito Dios. Entre los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. De ahí los demás, bendito el Señor, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas menores, bendito el Señor. Pero no por ser profetas menores son de menor calidad, no, bendito el Señor, aleluya, sino por la extensión de lo que escribieron, bendito el Señor Jesucristo. Y los libros como están actualmente es el orden cronológico que deben de tener, bendito el Señor, según los eruditos, los rabinos, ¿verdad?, hebreos, bendito el Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos, hermano, esa estructura, bendito el Señor Jesucristo, del Antiguo Testamento. 39 libros, bendito el Señor. 5 primeros, Pentateuco, luego los libros históricos, los libros poéticos o sapiensales, los libros proféticos, profetas mayores y profetas menores, que en total tenemos 39 libros, bendito el Señor. Amén. Hay, ¿verdad?, sí, un espacio de 250 años donde nadie escribió, bendito el Señor, como que si hubiese un silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y lo que se conoce como los macabeos, ¿verdad?, la guerra de los macabeos, bueno, pues es parte de la historia, pero no los consideraron, ¿verdad?, como libros, sino hablan, ¿verdad?, de cómo defendieron, bendito el Señor Jesucristo, esa parte, ¿verdad?, donde subieron a una montaña
y ahí estuvieron, ¿verdad?, defendiendo, algo así como los niños héroes en nuestro Chapultepec. La diferencia es que los macabeos vencieron. Bendito el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos, ¿verdad?, enseguida ya el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante eso, hermano, que usted se los aprenda? Porque cuando dice el ministro, abra su Biblia en tal lugar, bendito el Señor, pues vamos a estar igual que la secretaria de Educación mexicana, ¿verdad? Que no sabe geografía ni dónde están ubicados los estados. Sí nos percatamos de eso, ¿verdad? Entonces, así andamos. Citamos un libro del Nuevo Testamento y andan los hermanos buscándolo en el Antiguo y viceversa. ¿Por qué? Porque se desconoce. Pero cuando uno sabe, bendito el Señor, a qué testamento pertenece el libro, si es un libro histórico, si es un libro poético, si es un libro profético, pues ya sabe más o menos dónde va a abrir la Biblia para buscarlo. ¿Por qué? Porque conoce su alma y rápidamente va a llegar, ¿verdad?, a la cita bíblica. Pero cuando no, pues ahí andan hasta, hermanos, buscando en el Génesis, perdón, en el índice de la Biblia. Bendito el Señor. Pero eso lo da, hermano amado, la práctica, bendito el Señor. Pero usted puede, ¿verdad?, aprenderse los libros, aprendérselos en el mismo índice para que usted sepa, ¿verdad?, dónde se encuentra. Salmos casi es la mitad de la Biblia. Y que usted mismo, ¿verdad?, juegue usted mismo. A ver, vamos a buscar el libro de Primera de Pedro. Se va ya, ¿verdad?, y poco a poco ya. Pero ya se lo sabe y ya ahora está batallando con la ubicación en la Biblia. Ya más o menos sabe dónde está y rápido lo encuentra. Entonces, el Nuevo Testamento son 27 libros y constan, ¿verdad?, de 4 evangelios, bendito el Señor, llamados evangelios sinópticos. Mateo, que fue escrito, ¿verdad?, según dicen, para el pueblo judío, bendito el Señor. Marcos, Lucas y Juan. 2 de ellos fueron apóstoles, discípulos del Señor, Mateo y Juan. Marcos se cree que es el sobrino del apóstol Pablo y de Bernabé, aquel, ¿verdad?, Juan Marcos, que se encontró, ¿verdad?, siguiendo al Señor simplemente con una sábana desnudo. Marcos. Y Lucas, pues es un médico, bendito el Señor, un médico de profesión. Entonces tenemos los 4 evangelios. Se cree que el más antiguo, ¿verdad?, que se tardó más en escribirse, fue el Evangelio de Juan. 20 o 30 años después de que se escribieron, ¿verdad?, los otros evangelios, aparece el Evangelio de Juan, bendito el Señor Jesucristo. También el Nuevo Testamento tiene un libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que da cuenta del nacimiento de la iglesia y el proceso que siguió, bendito el Señor, la iglesia. Entonces también tiene un libro histórico, bendito el Señor, Hechos de los Apóstoles. Luego tenemos, ¿verdad?, las epístolas o cartas, bendito el Señor. Ahí, ¿verdad?, no fueron propiamente
unos libros, no, sino fueron, ¿verdad?, epístolas o cartas que se enviaron. Tenemos Romanos, la primera de Corintios, la segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Son las cartas epistolares escritas por el apóstol Pablo a las iglesias que él prácticamente fundó, a Tito y a Filemón, que fueron los últimos, ¿verdad?, compañeros de él, Timoteo, Tito y Filemón, bendito el Señor, en el ministerio, bendito el Señor Jesucristo. Tenemos también, ¿verdad?, que hay cartas universales, es decir, que no están destinadas a una iglesia en lo particular, como el Romanos, ¿verdad? Que nosotros hacemos, ¿verdad?, el libro de Romanos cuando es una carta. Entonces, que tienen un sello particular y que están dirigidos a un pueblo específico. Las cartas universales, ¿verdad?, ellas no tienen. La carta a los hebreos, pues está destinada simplemente a todos los hebreos, por eso se llama carta universal, a todos los hebreos del mundo. Santiago habla también de manera general a los creyentes, bendito el Señor Jesucristo. Pedro, en su primera y segunda carta, también habla a la iglesia en general, bendito el Señor, y las tres epístolas de Juan, la primera, la segunda y la tercera, bendito el Señor, algunas muy cortas. Amén. Y pues la más larga de todas, ¿verdad? Judas, bueno, está más corta la de Juan, de Judas, ¿verdad? Es la última carta universal que se escribe también de manera general, bendito el Señor, a la iglesia. Y tenemos un solo libro profético, el cual es el Apocalipsis. Apocalipsis, ¿verdad?, significa dejar de ver lo que está oculto, mirar detrás del velo, bendito el Señor Jesucristo. Entonces tenemos ahí 27 libros y epístolas en el Nuevo Testamento que se funden en la Biblia para ser, ¿verdad?, un libro muy conocido en el mundo entero. La Biblia, bendito el Señor. La Sagrada Palabra, las Sagradas Escrituras, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, pues nomás existía el Antiguo Testamento en ese momento. Amén. Bendito el Señor. Entonces, cuando se habla en la carta universal a los hebreos que tenemos la palabra profética más permanente, bueno, ya se habían escrito algunos evangelios, bendito el Señor, y algunas cartas. Pero la palabra de Dios es una sola. Y es para nosotros, es para el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios tiene muchos
formas de escritura, bendito el Señor, que después las vamos a ver. Bendito Dios. Pero lo más importante de la escritura, como dice allá, para usted y para mí, como dice Josué 1:8. Vaya ahí, porque Dios le va a hablar ahí. Bendito el Señor. Ahí el Señor, ¿verdad?, le está diciendo a Josué y a los Josués modernos de hoy, el libro de aquesta ley. Amén. No se apartará o no se aparta. Entonces, no es la palabra la que se aparta de ti. Soy yo el que me aparto de la palabra. Amén. Entonces, miremos. Por eso el Señor, ¿verdad?, ya en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, recomendaba a los padres, ¿verdad?, y se la repetirás a tus hijos. La base del aprendizaje de la palabra, hermano, es la repetición. Bendito el Señor, aleluya. Está repitiendo la palabra. ¿Quiere usted aprender un texto? Repítalo y repítalo y repítalo hasta que se lo aprenda. Te digo que ya mi nieto, ¿verdad?, se sabe todo la Carta Universal de Santiago. Bendito el Señor. ¿Y cómo? A base de aprendizaje y repetición. Ya se la sabe, ya no, la vuelve, ¿verdad? Pasan los días, semanas y otra la vuelve a decir. ¿Para qué? Para que no se le olvide. Porque la base del aprendizaje es la repetición. Si ahorita hiciéramos un ejercicio, ¿verdad?, de hacer unas multiplicaciones o unas divisiones, manualmente no sabemos hacerlas. Nos acostumbramos, ¿verdad?, a que la calculadora o el celular, ¿verdad? Pero si la queremos hacer manualmente, ya no sabemos dónde poner las cifras. Bendito el Señor. Entonces, cuando no vamos haciendo las cosas como se debe hacer, nos vamos atrofiando. Y la mente también, cuando no la ponemos en el ejercicio de la palabra, se va atrofiando. Bendito el Señor. Entonces tenemos, hermano, que conocer la Escritura, aprender la Escritura, escudriñar la Escritura y saber manejar la Escritura. Bendito el Señor. Amén. Amén. Que no nos pase lo que aquella madre, ¿verdad?, que se encontró el niño, la Biblia, ¿verdad?, en una cómoda y corrió y decía, mamá, mamá. Y la mamá, ¿verdad?, cocinando y el niño gritando y pues dejó lo que estaba haciendo la mamá porque eran unos gritos tremendos. Y corrió hacia donde estaba el niño y el niño corrió hacia ella y se encontraron en el camino y dijo, mamá, mamá, ¿verdad que este es el libro de Dios? ¿Verdad que este es el libro de Dios? Ay, mi hijo, que asustaste. Sí, mi hijo, ese es el libro de Dios. ¿Y por qué no se lo regresas, mamá? Tú no lo lees. Amén. Bendito el Señor. Hay muchos que tienen hasta 2 o 3 Biblias en sus casas abiertas, pero nunca, ¿verdad?, las hojean, nunca las leen. El conocimiento no va a llegar por ósmosis. No, bendito el Señor. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Usted tiene que leerla, tiene que comérsela. Bendito el Señor. Y si usted la lee en voz alta, mire por dónde le va a entrar la palabra. Por los ojos. Le va a salir por la boca y le va a volver a entrar por el oído.
¿Sí o no? Bendito el Señor. Y no se va a dormir. Pero cuando normal la lee, ¿verdad? Con la pura vista, va a la mitad del capítulo ya. Ya estamos, ¿verdad? Ya somnolientos, bendito el Señor, aleluya. Entonces, tenemos que aprender, hermano, a entender la Escritura, bendito el Señor Jesucristo, a conocerla, a manejarla, a saber cómo está compuesta. Bendito Dios, cuántos testamentos tiene, cuántos libros tiene cada testamento, cuál es la estructura de la Biblia, cómo, ¿verdad?, la Biblia habla, qué lenguaje se utiliza. Bendito el Señor, y qué tipo de materias necesitamos, ¿verdad?, conocer también. Hoy en día muchos, ¿verdad?, hablan que si no conocemos tal algo, no sirve de nada, según ellos. Amén. En aquel tiempo no existían esas áreas. Hoy se habla de la teología. ¿Verdad? Antes no había teología. Bendito el Señor. No había hermenéutica. Había la mayéutica de Sócrates. Bendito el Señor. El modo de aprender peripatético. Pero la hermenéutica, ¿verdad?, que hoy manejan, y la teología, y la gramática bíblica y todo eso, pues no existía. Y así la gente se arrepentía y así la gente servía a Dios. Hoy en día, ¿verdad?, muchos dicen, no, que sí, esto no podemos seguir adelante. No. La palabra es la que salva. Amén. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, bendito el Señor, aleluya. Entonces, si usted quiere, hermano, hermana, realmente aprender la Escritura, empiece por eso básico, ¿no?, conociendo la estructura de la palabra de Dios, manejando, hermano, los libros, bendito el Señor. Que usted sepa cuántos libros tiene cada testamento, dónde se encuentran, cómo habla cada uno de ellos. Bendito el Señor, porque tiene su manera de hablar cada. ¿Por qué se le llamó a Jeremías el profeta llorón? Bendito el Señor, porque pues lloraba mucho. Amén. Entonces tenemos que conocer, hermano, la palabra de Dios. No nomás, ya soy cristiano, ya me bauticé, y gloria a Dios, pero ¿cuántas veces ha leído la Biblia? La tenía que leer. Bendito el Señor. Poco a poco se puede hacer un plan, bendito el Señor, de lecturas, y poco a poco ir leyendo. Bendito el Señor, ir conociendo dónde se originan los problemas, por qué se originan los problemas, por qué Israel tiene tanto problema. Bendito el Señor, para que pueda entender las profecías. Bendito el Señor. Amén. Entonces, por eso este tema, conociendo las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted las conoce, mire, no habrá quien lo pueda engañar. Amén. No, hermano, ya le puso de más. A veces que decimos, ¿verdad? San Juan 14:6,
¿Qué dice? No, pues ahí dice lo que tiene que decir, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Pero cuando tocamos el texto de que el Espíritu nos va a guiar, muchos le agregan a toda verdad y a toda justicia. No, nomás dice a toda verdad. Entonces, cualquiera de hermano, préndete bien, erráis ignorando las Escrituras. Amén. ¿Por qué? Porque le estamos añadiendo a veces cosas que no hay. Bendito el Señor. Hoy en día hay muchas Biblias de todos colores, de todos tamaños. Bendito el Señor. Muchas versiones. Y a veces cuando decimos vamos a leer en voz alta todos, ¿verdad? Al unísono, pues ¿cómo se escucha? Feo, bendito Dios. ¿Por qué feo? Todos están leyendo, ¿verdad? La Biblia, pero todos están leyendo su versión, y cada versión dice de manera diferente. Bendito el Señor. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay algo de restricción para no añadir a la Biblia y para no quitarle. Amén. Pero hoy en día con las nuevas versiones, por ejemplo, vayan allá al Salmo 24, que es uno de los más conocidos. Amén. ¿De qué nos habla el Salmo 24? No, perdón, el 23, ¿no? Que el de Jehová es mi pastor. Ah, sí, 23. 23. Bendito el Señor. En el versículo 5, ¿qué dice? A ver, eso es delante de ti, pues ese es Unges. En la mía dice ungiste. ¿Es lo mismo? No, los tiempos son muy importantes. Unges es tiempo presente. Ungiste es tiempo pasado. David está recordando el momento en que Samuel lo ungió, ¿verdad? Con cuerno, no con redoma. Como ya les he predicado, con cuerno. Cuando lo ungió, ungiste mi cabeza con aceite. Pero cuando usted lo lee ahora en la nueva versión, unges mi cabeza. Como que si en ese momento, ¿verdad? Dios lo está ungiendo, usted no, bendito el Señor. Entonces, han cambiado por hacerla más accesible, en un lenguaje más coloquial, más familiar. Han cambiado los tiempos. Vaya a ver un error tremendo que tiene su Biblia, la versión 60 para acá. Allá, creo que en Job 11:13. O 13 o 11. Vamos a ver. No, es 11:12. ¿Cómo dice su Biblia? El hombre vano se hará entendido cuando. A ver, explíquemelo. Hay que traer al alemán de
Que alguien me lo explique, ¿cómo? La mía dice, el insensato podrá llegar a ser sabio cuando un asno montés nazca hombre. ¿Cómo? Que me lo expliquen. ¿Podrá un asno montés nacer como un hombre? Puede ser un fenómeno. La versión antigua dice de la siguiente manera: el hombre vano se ha entendido aunque nazca como el pollino del asno montés, aunque nazca. Entonces, un pollino montés es algo que no está domado. Entonces, el hombre, por más dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu, porque le son ¿qué? Locura. Entonces empieza a cabestrar y a tirar patadas como el animal indómito, indomable. Pero en la versión moderna, ¿verdad? Pues nunca un hombre se va a poder salvar hasta que nazca, ¿verdad?, de una mujer, pues, o que la hura tenga, ¿verdad?, un hombre. Son errores, ¿verdad?, que tienen las traducciones. Y ahora en las versiones modernas, ¿verdad?, que surgieron con motivo del evangelio de la prosperidad, textos, ¿verdad?, que hablan de lo económico. Son textos pequeños, los han ampliado tremendamente. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al Espíritu Santo? ¿Hay de aquel que le quite? ¿Y hay de aquel que le ponga? Por eso cuando alguien me dice a mí, pastor, ¿qué Biblia? Compre usted la que quiera, pero mucho cuidado. Yo prefiero usar la versión antigua. Tengo muchas Biblias, pero mi Biblia de pantalla es la versión antigua. Bendito el Señor. Esta es última revisión, es el 1602. Ya es una revisión, ¿verdad?, antigua, pero no trae, ¿verdad?, los errores que mantiene actualmente la versión 60 y mucho menos, ¿verdad?, la versión ampliada ya, ¿verdad?, con referente al Evangelio de la prosperidad. Amén. Pongámonos en pie, hermano. Es el tiempo de la oración, es el tiempo de la intercesión, es el tiempo del clamor. Bendito el Señor. Amén. Y verdad, nuestro hermano Joel nos manda decir a través de la red: agradecido con Dios porque me protegió y reservó mi vida con su favor, me recuperaré. Y también les agradezco a los hermanos por sus oraciones y a mi pastor y hermana Ana por la ayuda que nos brindaron por su amor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, pido oración por sanidad de heridas en su columna de Isel Lozano, ya que le retiraron un quiste. Que Dios le ayude a sanar, el Señor. Amén. Angélica y Emanuel Orozco, que tienen COVID, y por mi familia y nuestros hermanos que nos faltan, dice nuestra hermana Laura.
Hermana Celia dice: Padre Cristo, hermanos, pido oración por Gabriela Orduño, que tiene COVID. Que Dios sobre en sanidad, y por Carlos, que pueda obtener un trabajo. Bendito el Señor. Nuestra hermana Cande dice: Padre Cristo, pido oración por Jorge González, por sanidad, trae problemas de riñones y agua en los pulmones. Nuestra hermana Eva pide que oremos por su nieto Kenneth también, que se ha estado poniendo a su lado a su mamita varias veces. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Que Dios sea quien nombre. Así que, hermano, ese tiempo de que usted se ponga en la brecha es el tiempo de clamar. Hay muchos enfermos hoy en día por COVID. Ya salió una nueva variante, hermano Mike. Ella no sé qué se llama ahora. Entonces hay que traer a Optimus Prime. Bendito Dios, pero sí hay mucho contagio, ¿verdad? Entre ellos mis hijos están contagiados ahí en el centro. Sí, mi hijo, su esposa, pues, sus suegros. Oremos para que Dios reprenda, bendito el Señor, aleluya, ese espíritu inmundo. Amantísimo Padre Celestial, Dios del cielo y majestuoso Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, Señor, por su grandeza, por su misericordia, Padre. Señor, yo doy gracias por lo que hiciste en el hermano, Padre, porque ese accidente era para muerte, Señor. Usted se lo libró, Padre. Ahora, Señor, le está agradecido, está convaleciendo. Fortalecelo, restauralo, Señor. Te pedimos también el consuelo, Señor, a la familia de los hermanos Luis, que tú seas, Señor, que le dé fortaleza, eres consuelo. Padre, te pedimos sobre gente, Padre, usted sea un respaldo, la circulación de sus sangre, que los estados, Señor, Padre, Señor, cuida libremente. Por Gabriel Orduño, por mi hijo, por mi madre, te pedimos
Gloria a su nombre. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, por lo que Él hace. Aleluya. Sigamos orando por nuestra hermana Juanita. Bendito Dios, para que Dios nivele sus niveles de azúcar. Gloria a Dios. Ahora se tiempo, hermano, de la ofrenda. Si usted prepara su ofrenda, no se la lleve, bendito el Señor. Aleluya. Grande eres, Señor Jesús. Y bendice a todos sus hijos que nos hacen falta. Ten misericordia, Señor, de ellos, Padre. Señor. Su presencia. Todas las instrucciones, todo lo que sea necesario para protegerse de la inclusión. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios los lleve con todo bien, bendito el Señor.